Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mendoza Aprende. Bueno, mientras espero que se vayan sumando, voy a fijar el comentario del vivo que tenemos hoy. Hola, un vivo súper interesante que tiene que ver con qué nos dicen las conductas sexuales de los niños, niñas y adolescentes. La verdad que es un tema súper interesante, me sorprendió un poco la devolución que tuvimos hoy mientras estuvimos promocionando este vivo respecto a lo poco que se ha hablado, a lo poco que se conoce en esto, sobre esto. Y digo, bueno, un poco porque verdaderamente vemos que la sexualidad sigue siendo un tema rodeado de mucho tabú, así que imagínense para poder acompañar a nuestros hijos en su desarrollo sexual lo importante que es esto, porque además también eso tiene un impacto obviamente muy fuerte y muy importante en el desarrollo sano de ellos. Así que bueno, para esto convocamos a un especialista. Ella ya ha estado en Mendoza Aprende, en otro vivo anterior que si no lo vieron se los recomiendo que lo vean. Estuvimos hablando con ella acerca del cuerpo de la mujer, con la doctora Marconi. Magda es además especialista en infanto juvenil, así que con ella vamos a hablar respecto a este tema para conocer cuáles son las conductas esperables cuando aparecen conductas que son síntomas que en realidad nos están indicando que aun cuando no se trate de una situación de abuso, sí es importante que consultemos con un profesional y por supuesto en estas situaciones mucho más complejas de abusos, conocer cuándo tenemos que estar atentos, qué es lo que tenemos que ver y fundamentalmente cómo tenemos que reaccionar. Si me esperan un segundito, que ahí me está escribiendo ella, porque no le aparece el vivo, dice. Ahí está. Bueno, como siempre les digo, lo importante también de estos espacios es contar con la participación de ustedes, así que acá estoy atenta para todo lo que ustedes quieran preguntar, para conocer respecto a este tema. Ahí está, ahí te veo, Magda, así que ya mismo te acepto. Ahí está. Hola, Hola, Pau. ¿cómo andás? Estoy media oscuras. Ahí va. Está bien, está bien. ¿Está bien? Bueno, Ahí va. bienvenida una vez más a Mendoza Una vez Aprende. más. Acá estamos. Bueno, qué lindo, qué alegría tenerte nuevamente. Eh, la verdad que yo también. Me gustó mucho. Tuvo mucha repercusión el anterior. Te cuento que Sí. hoy viene el consultorio. 3 pacientes que habían venido del... Ah, mira. Bueno, Así que... llega. sí, llega. Y vos sabés que estaba comentando recién que me había sorprendido un poco la repercusión que tuvo el vivo mientras lo estuvimos presentando en el día de hoy, respecto a que muchos me decían, che, qué tema tan interesante y del que el poco se habla, como que no es un tema que está muy, muy comunicado. Y la Tal verdad que cual. digo un poco, porque realmente como estuvimos ya hablando y como sabemos y hemos hablado varias veces, el tema de la sexualidad sigue estando rodeada de mucho tabú. Entonces decía, qué importante conocer, porque a veces de lo que no sabemos nos da miedo, lo que nos da miedo no lo miramos. Entonces, qué importante es la información en esto para tener herramientas para animarnos a ver, porque vamos a saber cómo actuar en un tema que no es menor, como tiene que ver con el desarrollo sexual de nuestros hijos. Así que bueno, en eso preguntarte, un poco empezando por los adultos, ¿cómo hacemos para romper ese hielo y Bien. animarnos a ver? Y animarnos. Vos sabés que a mí me da gracia porque cuando a veces te traen a las chicas a la consulta, bueno, sí, cuando están por menstruar, o cuando están de novias, y bueno, ¿y cómo le hablo de esto? Y vos decís, este diálogo tendría que haber empezado hace mucho tiempo. No se puede empezar a hablar de sexualidad con nuestros hijos en la adolescencia. Esto, lo ideal es que se empiece dando una forma lo más natural posible desde cuando son chiquitos. Uh Como -huh. uno le enseña cualquier hábito, este es un hábito más, una parte más de su cuerpo. Como habíamos arrancado la otra vez,
somos seres sexuados, o sea, ya partimos de esa base. Y entonces anular esta parte nuestra es como contradictorio. Pero bueno, venimos con muchas generaciones llenas de tabú y de que esto no se habla, y entonces, ¿cómo arranco? ¿Cómo? Entonces, cuanto más natural pueda ser, mejor. Y yo siempre, a mí me parece porque los chicos son como nuestros mismos profesores, porque a veces a uno le da como cosa decir, ¿y hasta dónde le hablo? ¿Qué le digo? Y nada, uno a veces tiene que contestar puntualmente lo que el chico te preguntó, o sea, punto. No es que tenés que darle ahora una clase magistral de qué es su sexualidad, su cuerpo. No, a veces ir de a poquito, pero sí ir animándonos a hablar de estos temas Ujú. como una parte más de nuestro cuerpo. Sí, es re interesante. Bueno, y para irnos animando, yo creo que esto está bueno porque como decía recién, esto de ir conociendo, desmenuzando el tema, nos va a hacer justamente, a naturalizarlo más y a que fluya mucho más en el contacto nuestro con los chicos para poder acompañarlos. Si hablamos de conductas, dijimos que íbamos a tratar de desmenuzar qué nos dicen las conductas sexuales de los niños. Calculo que hay rangos etarios, más o menos me imagino que de los 0 a los 5 años podemos esperar ciertas cosas, luego hay otro rango dentro de la infancia que eso se modifica hasta entrar en la adolescencia. Cuando son chiquititos, de 0 a 5, será Exactamente. rango. Ujú. ¿Qué podemos esperar como algo natural? Bien, a ver, mira, es buenísima esa pregunta porque a veces es lo primero que nos da como temor ver a nuestro bebé, porque a los 3 años no deja de ser un bebé, que de repente se está tocando, o que le gusta mirarse y cuando lo bañás, tocarse sus genitales. Entonces, nada que nos dé más tranquilidad que el pediatra o que se nos explique que esto es normal. Entonces, en esta primera etapa donde vos decías, de los 3 a los 5, empieza toda una exploración que es totalmente normal. Entonces, el mirarse a sí mismo, mirar lo que tiene el otro amiguito, empiezan a ver estas primeras conductas de masturbación, que, a ver, la palabra masturbación tiene como una connotación muy pesada, pero bueno, sí, es ese, a veces lo encontramos frotándose con algún muñequito con el que duerme, y eso es normal, ¿sí? Entonces lo que uno tiene que hacer ahí es, si es en un ambiente público donde hay más chicos y qué sé yo, distraerlo, pero fundamental no censurarlo, porque es algo que es parte de su desarrollo, como empezar a aprender a controlar sus esfínteres un poquito antes, como empezar a caminar, y lo que es re importante, que es parte de su descubrimiento de todo el mundo. Nosotros lo vemos de lo sexual, pero él, descubriendo su parte sexual, empieza a curiosear por un montón de cosas. Entonces es increíble, parece muy del psicoanálisis esto, pero bueno, alguna razón habrá tenido Freud cuando lo estudiaba, Sí. que sí, que les abre todo un campo nuevo. Entonces, no asustarnos nosotros como adultos y menos asustarlos a ellos. Y en esos casos es necesario hablar algo. Bueno, tal cual, como decíamos, hoy se habla mucho a los chicos más que como van a edades muy tempranas a las guarderías y entonces, de hecho hasta ya cada vez más te dicen que en el colegio no los cambian, entonces ya les empiezan a explicar a los chicos de sus partes íntimas. Entonces a esa edad hablarle de cuáles son sus partes íntimas, es más, ya cuando se bañan, darle el jaboncito y decir, bueno, vos te lavás la parte de tu colita para que sepa que él solamente la puede tocar, que ningún otro adulto puede acceder a esas partes de ellos. Entonces, despacito ir dando ese tipo de información. Bien. ¿Y cuáles serían ya esas conductas que tenemos que tener un poco como en cuenta? No sé si tiene que ver con la frecuencia, con la ocasión, con Mm. la edad, como quizás no que nos alarme en el sentido de que hay un abuso sexual, pero sí por ahí que sea conveniente empezar a hacer un seguimiento un poco más de Tal cerca. cual. Bueno, como lo que vos decías al principio, dónde es una conducta sexual normal y cuándo ya es lo que se dice problemática y ya de problemática pasa a abusiva, que hay alguna ya una actitud de abuso ahí. Eh,
En general, cuando a esa edad que vos me decís, si uno lo distrae al chico y el chico responde, es totalmente normal. Ahora, cuando uno ve que lo responde y enseguida vuelve a lo mismo, o hace un berrinche tremendo porque no quiere que le saques con lo que él se estaba frotando, ahí uno tiene que parar un poquito más las antenas. Entonces, como vos decís, la frecuencia, que a veces es difícil decir, bueno, ¿cuánto? ¿Cuánto es normal? ¿Qué? ¿Lo veo una vez por día? ¿Lo veo cuándo? Pero bueno, más que todo esa es eso, cuando vos lo puedes persuadir y decirle, ven y vamos a jugar con otra cosa, y se va, bien. Ahora, cuando ves que te cuesta sacarle el foco, ahí hay que parar las antenas y quizás consultar. No quiere decir que haya abuso, para nada, ¿sí? Pero sí que puede haber una conducta de querer llamar la atención o nos puede estar hablando de que sean chicos que a veces están expuestos en familias eh, a, a pornografía, a veces quizás son familias donde los, eh, los adultos pueden estar viendo algún tipo de pornografía y no se dan cuenta que los chicos lo están mirando. También es una edad un poquitito más adelante, quizás de 3 a 5 no tanto, pero ya de a partir de los 8 9 uno empieza a marcar el límite de lo privado y lo público, digamos, esto es mi cuerpo, es mío y esto es lo que yo puedo hacer frente a otros. Entonces, quizás familias donde tienen hábitos de bañarse desnudos o que se visten los grandes adelante de los chicos. Quizás esas pueden ser factores que nos pueden estar llamando la atención en lo que vemos en los chicos. Y ir a buscar más ese tipo de cosas. ¿Qué está viendo el chico? ¿Qué está percibiendo en su cercanía que él busca este tipo de placeres? Sí, antes de seguir quiero avisarle porque uno de los seguidores nos pregunta que sí, que este vivo va a quedar guardado, así que el que no lo pueda ver ahora en vivo lo puede mirar después porque queda guardado en el feed de MDZ. Bueno, y también sí, porque estaba pensando también el tema de cuando hay hermanos mayores, o sea, con diferentes edades, entonces puede pasar esto de que de alguna manera estén expuestos a estímulos, por ahí sin querer, pero bueno, por ahí quizás los chicos más grandes no tienen el mismo cuidado. Y otra cosa que estaba pensando y que me parece que está bueno hurgar un poco en esto es el tema de los juegos entre niños. Que bien eso a veces puede pasar que quizás en tu casa no pasa, pero en la casa de un amiguito pasa algo, esto que estamos hablando, por ahí está más erotizado, más expuesto a información, y entre pares después es información que va circulando. A ver, bueno, de vuelta, los juegos sexuales. El juego sexual es un juego normal a una determinada edad, con una determinada, digamos, frecuencia. Como vos decías, de 3 a 5 es una actividad o una búsqueda que puede ser hasta más llamativa. A medida que van pasando los años, esa búsqueda va disminuyendo, ese deseo del juego sexual, de jugar al doctor, de jugar con mi amiguita a que somos novios. Eso va a ir disminuyendo. Puede que, lo normal uno dice que hasta los 6, 7 años es normal encontrar todavía ese tipo de búsquedas. Ya después, el niño, si tuvo una buena, digamos, pautas de límite en su casa, sabe que eso ya no, primero que ya no le atrae tanto como juego, y segundo que sabe que es algo del ámbito privado, que no tiene que estar buscando a otro para digamos, buscar su placer, ¿sí? Que a un chiquito de 3 años él no entiende qué es de él, qué es del otro, qué es buscar mi placer y el del otro. Pero ya un chiquito de 8 años sí lo puede ir entendiendo, 9 años. Entonces, en esa búsqueda de los juegos sexuales, eso, ir viendo que la frecuencia va a ir disminuyendo. Si yo encuentro 2 chiquitos, como te digo recién, de 3 años jugando al doctor, es normal. Si encuentro 2 de 10 años, y ya está grande para ese juego. Y lo otro que es importante que vos decís, que ahí llamamos de ya problemática o abuso, es cuando hay una diferencia de edad entre los dos participantes. No es lo mismo 2 del mismo grupo etario, 2 de 3, 4 años jugando a eso, a 1 de 4 con el primo de 10. Cuando ya hay una diferencia mayor de 10 años en el mismo juego, ahí sí nos tiene que llamar la atención, ¿sí? Ahí ya hasta se considera abuso por una cuestión, porque justamente abuso pasa a ser cuando hay un desequilibrio de poder. Es imposible que un chiquito de 3 años, 4 o 5, tenga el mismo
poder en una relación de juego que uno de 10 y 11. Entonces ahí sí, también nos tiene que llamar la atención si nos encontramos frente a eso. Pero nunca en el momento, asustarnos vamos a asustar y no vamos a saber cómo actuar, pero creo que si uno tiene un mínimo de las herramientas, decir, bueno, respirar tranquila, ver la situación, pero no enseguida encasillar a esos chicos, porque quizás la marca que le puede quedar de esa mirada del adulto puede ser hasta más grave la secuela que le deja que del propio juego. Sí. Antes de pasar a ese tema que me interesa un montón, que es ver, bueno, cuáles son las secuelas que pueden quedar, o no sé si llamar secuela, la implicancia que puede tener una situación de abuso, la situación en sí y cuánto la reacción que tengamos los adultos al respecto. Te quería preguntar algo que se me venía, que ya sé que tiene que ver con el sentido común, pero creo que pasa, que es la vergüenza de los padres o los miedos a la hora de tener que consultar con los profesionales respecto a este tipo de cosas, porque por ahí, por más que no sepan de dónde viene, pueden sentirse juzgados, pueden sentirse como que han fallado, y la Tal verdad cual. que me parece muy importante hacer hincapié en lo que nos pasa a los adultos, porque realmente por ahí somos los que o favorecemos la resolución o la complicamos, digamos, no actuar. Sí, tal cual. Yo creo que no hay que tener miedo, porque el miedo paraliza y no contribuye para nada. Primero eso, sacar y como vos decías, sacar el tabú de que el prejuicio de que cada uno de esos juegos implica algo malo o que estará. A ver, porque quizás vos decís, bueno, pero acabas de decir que si un chico está haciendo eso es porque está viendo algo en la casa. No, cuando tiene una conducta compulsiva de eso, pero un chico que está jugando. Y si vos como padre tenés duda, pues me ha pasado de que me han traído, me dice, no, te la traigo porque en realidad mi mamá me dice que no es normal, que esté todo el tiempo buscando. Bueno, entonces ahí bajar un poco los niveles de ansiedad, ¿sí? Entonces, si vos estás tranquila, que la sacás la distraes, y la chica responde o el chico responde, quédate tranquila, pero nunca dudar de preguntar. Yo creo que en eso los pediatras esto lo manejan muchísimo, entonces ver bien, bueno, ¿a qué edad está? Tal edad, pasó esto. Bueno, no, tranquila, es normal. ¿Y qué me puedo esperar ahora en los próximos años? Es muy probable que esta conducta vaya bajando. Si vos ves que va aumentando, lo volvemos a evaluar. Pero no sentirse que es por algo propio de la familia. Y si de última fue por algo propio, pues tampoco, yo creo que hay familias esto de que a veces se bañan juntos y demás. Quizás a ellos no les enseñaron que eso está bueno o no. Ni hablar del colecho, que está recontra de moda. Hay miles de defensoras con el colecho. Entonces, ¿colecho hasta qué edad? No es lo mismo que un chiquito de 4 años duerma con su mamá 2 años, a que un chiquita de 12 duerma con su mamá porque su papá viaja, entonces duerme siempre con su mamá. No, eso no está bueno ahí. Entonces, pero no por algo, seguramente esa madre no tuvo mala intención, simplemente desconocimiento. No, a veces también es la comodidad, porque no necesariamente el tema del colecho, bueno, ahí ya estamos entrando en otro tema, pero digo, no necesariamente tiene que ver con el tema sexual, sino también con el apego, o sea, hay un montón de cosas que están detrás de ese trabajo que uno tiene que tomarse de, bueno, independizar a los chicos de la cama. Exactamente. Pero cuesta, hay muchas madres que les cuesta, porque a veces es más una necesidad de los padres que les gusta que del mismo chico, pero no, en eso, porque es impresionante también el pasaje de hormonas que hay en ese contacto de piel, entonces es importante respetar cada una de las edades. Cuando el Sí, pediatra te es dice, bueno, ya verdad, tiene que dormir solito. tal cual, a veces pueden estar influyendo cosas que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos. O sea, no significa, como para dejarlo en claro, que veamos alguna conducta un poco compulsiva o fuera de lo normal en nuestros hijos respecto a lo sexual, no significa necesariamente que en nuestra casa pasan cosas raras, que somos No, pervertidos, que no. Y no. además, también estaba pensando en esto del acceso a la información. Porque imagínate Ujú. si cuando nosotros éramos chicos, que existía, no sé, un televisor y había un horario de protección al menor, por ahí uno podía tener acceso a eso, o sea, te pasaba. Ujú. Imagínate ahora con el acceso mucho más ilimitado que hay a todo tipo de contenido y que por ahí se hace mucho más difícil también para nosotros controlarlo.
Ni hablar, Pao. Te juro que ahí te lo digo desde como madre, que nos pasa que a veces tus hijas dicen, ay, les gusta bailar y ponen YouTube para imitar un coreo y de repente vos mirás la coreo y decís, pero pará, ese movimiento, ¿cómo? Tenés 3 años, tendrías que estar cantando el Sapo Pepe y me estás bailando el reggaetón de Tini. Y se nos va de las manos como padres, porque bueno, tenés otra hija de 10 que lo baila también, o les divierte el TikTok y de repente el TikTok te parece divertidísimo, y cuando mirás decís, pero pará, acá había un par de TikTok que estaban un poquito fuera de tono. Eh, y se nos está yendo de las manos, eso es verdad. Y es impresionante la sobreexposición que hay a las chicas, lo que genera de hipersexualidad. Eso sí pasa y uno lo ve mucho. Desde la manera de vestirse, que uno hasta le parece simpática, ay, pero le queda lindo, la pupera, sí, pero pará, ¿qué edad tiene? ¿Qué es lo que, por qué la queremos, se está poniendo ropa, que es como, y acá no quiero decir, ay, por lo que se pone es la culpa de que después la toquetee el tío. No, ¿no? Obviamente que nada de eso. Pero sí, ojo con la cantidad de material que están expuestos desde tan chicos nuestros hijos a cosas con contenido por lo menos erótico. Está bien, no van a ver una pornografía, pero sí erótico. No, Entonces, es que además, estemos atentos. sí, es que además también, ahí engancho otra pregunta, después quiero que, vamos a tratar el tema del abuso, pero me gustaría dejarlo como un tema específico para el final. Además que también, a ver, no solamente el tema de la erotización o de la sexualidad de los chicos tiene que ver con hacer las cosas bien para evitar situaciones de abuso, sino que el desarrollo, la madurez sexual a la edad adecuada, tiene mucho que ver con un montón de capacidades afectivas y de desarrollo de nuestra vida. O sea, algo que esté un poco complicado en la maduración sexual te puede después afectar en tu desempeño social, laboral, o sea, no necesariamente estamos hablando de situaciones que las conductas sexuales tengan que ver con la sexualidad, sino con un Totalmente. amplio desarrollo. Ujú. Totalmente, porque bueno, como decíamos recién, o sea, de chiquitos los abre a un mundo de nuevas experiencias. Entonces, en esas nuevas experiencias que ellos van experimentando implica todo. Entonces, cómo ellos se van manejando con su autoestima, con sus pares, con los más grandes. Entonces, de vuelta, somos seres sexuados, entonces nuestra sexualidad influye en todos nuestros ámbitos, en mayor o menor medida. Pero si hemos logrado ir manejando una sexualidad sana, o sea, en realidad lo más que fluya de la mejor manera posible, yo creo que eso seguro repercute en la adultez, seguro. Bueno, de hecho hay estudios que marcan, un estudio que una vez me comentaron en un curso que hice justamente de sexualidad y decía que en estudios que se habían hecho en chiquitos de 5 años, aquellos que habían tenido comportamientos sexuales de búsqueda, de mirar en el compañerito, en la adultez tenían un mejor desempeño digamos, en su sexualidad, pero no en desempeño sexual, sino en su libertad, en su manera de manifestarse. Los que manifestaban más timidez, más retraimiento, como que no se conectaban con eso, se notaba después en la adultez. Había sido un estudio de larga duración, que me pareció súper interesante. Pues es que tiene que ver lo que haga a los 5 años con si le miro los genitales a otro, pero parece ser que sí que puede influir. Mira vos. Y sí, por supuesto, somos un todo. La verdad que no es de extrañar. Por ahí está bueno que se esté como cada vez desmenuzando y conectándose más y asociándose más conductas y comportamientos con cosas, pero bueno, sí, no es de extrañarlo. Bueno, y recién vos decías que cuando son chiquititos, la información como, porque este es otro gran tema también, cómo vamos abriendo la canilla de la información. Ujú. Vos decís, bueno, cuando son chiquitos ya empezarles a explicar los cuerpos, lo que tiene que ver con la parte íntima, lo mío y lo del otro, la Ujú. privacidad en eso, y a medida que van creciendo, vos recién también diste otro dato importante que es como ir dando información a demanda, ¿no? Como también ir esperando la curiosidad de los chicos para ir avanzando en este tipo de información. Exactamente, porque no porque a tu amiga la hija ya le preguntó cómo nacían los bebés, vos lo vas a ir a sentar al tuyo y le vas a decir, mira, vos estuviste dentro de mi panza de tal manera y no, en eso está bueno ir dejando que el chico pregunte. Sí genera, o sea,
estar atentos a esas preguntas, porque quizás tu hijo no te va a preguntar, mamá, ¿cómo fue la concepción mía? No, pero sí es, y ¿por cómo tiene esa mujer ese bebé en la panza? Entonces, animarse ahí a contestarle, y si lo ves que se queda dudando, no le vas a explicar a los 5 años lo que es una penetración, pero sí, me daba una gracia una vez porque me contestó una, ay no, yo a la mía le dije que, bueno, sí, que Dios me había puesto una semillita, y digo, mira, si a los 18 años se te queda embarazada y te dijo, Dios me puso la semillita, vos me lo explicaste así. Entonces, ojo con los términos que usemos. Obvio que la semillita es un buen término, porque hablarle de, para colmo, la palabra espermatozoide es como muy grande, pero bueno, hablarle de una semillita. A mí me encanta cuando tienen mascotas en la casa mostrarle con sus propias mascotas cómo es la procreación, cómo ese cachorro, cómo esa perrita que tuvo la cruzaron con otro perro. Entonces, ir mostrándoles en la propia naturaleza cómo se va dando. Cuando llegan ya a los 12 años, ya ahí empiezan a preparar, ¿qué semillita? ¿De qué semillita me hablabas? O ahí sí, ya hablando de esto de los comportamientos sexuales normales, a esa edad ya empiezan a preguntarse más entre los pares. Entonces, ahí está bueno las charlas cuando uno las hace en conjunto. Entonces, lo que pregunta tu compañera, decís, ah, no me lo había preguntado a eso, está bueno. Entonces, ahí entre ellas se van también alimentando en sus dudas, ¿no? Sí. Y vamos al otro extremo. Suponete que vemos que hay como muy, no sé si existe una conducta patológica, por ponerla entre comillas, o de la que debemos estar atentos, que tenga que ver con todo lo contrario, con una nula erotización o con cómo hacemos si no nos preguntan nunca nada, cómo Bien. hacemos para tender ese puente y poder entablar esa conversación. Bien. Bueno, es como que a uno siempre le va a llamar la atención o le va a preocupar ese niñito que está hipersexualizado, que decís, ay, se masturba todo el tiempo o busca todo el tiempo este tipo de juegos, pero no nos llama la atención el que al revés, como vos decís, no pregunta nada, cuando le decís, vení o lavate los genitales, no quiere saber nada, o que ya lo ves que tiene una edad como para saber y le querés abordar el tema y te dice, ay, no, me da impresión, no quiero saber nada. Eso tiene que llamarnos la atención, porque tanto el hiper como el muy, muy apagado, el hipo, son llamadas de atención en estas conductas sexuales que llamamos problemáticas, donde diciendo, bueno, ¿por qué este niño tiene tanto miedo a hablar de esto? ¿Por qué tanta oscuridad, tanto de esto no me gusta hablar? ¿Pudo haber tenido algún episodio en su infancia, algo que no le gustó? Quizás pasa que ni los padres se dan cuenta de eso y uno como médico le llama la atención. Me ha pasado de chicas, ya te estoy hablando de 20 años, que me dice, no, me da impresión que me hables de lo que es la vulva, no me interesa. Y vos decís, pero estás de novia, estás por tener relaciones y no querés hablar de esto, ¿cómo? Entonces, ¿qué pasó quizás en esa familia? ¿Por qué tanto silencio con respecto a eso? Sin pensar de que hubo un abuso, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con este tema? ¿Por qué no se habla? Entonces, los dos extremos hay que parar las antenas. Está bueno. Bueno, qué bueno que se nos van ocurriendo cosas para ir echándole lucecita. Uh-huh. Bueno, y cuando entramos en la etapa un poco más de la adolescencia, que ya por ahí creo que empiezan a haber ciertas diferencias entre las mujeres y los varoncitos. Uh-huh. ¿En qué te parece que hay que hacer como más hincapié en la información respecto a la sexualidad para acompañar a las mujeres y en qué en los hombres? Bien, buenísimo. Mirá, como veníamos viendo, es como que cuando son chiquitos uno les habla por igual, pero cuando ya entran en esta etapa de la pubertad, donde fisiológicamente hay un desfasaje de las mujeres y los varones en el desarrollo. El hombre generalmente, el promedio del desarrollo es a los 13 años, cuando las mujeres pueden ser 11 o 12, para que uno la mujer cada vez se está adelantando un poquitito más. Entonces, esa brecha que uno lo ve, no hay problema. Esa brecha que uno lo ve en lo físico también está en lo emocional, digamos, en sus intereses personales. Entonces,
No es lo mismo ir a hablarle a un grupito de nenas de 10 años, 11, que vos decís, ay, mira, ya las veo que están con el desarrollo mamario, ¿por qué no les hablas a todo el grupo? Bueno, no, porque quizás esos varones todavía están en otra. Claro. Ya a los 12 se empieza a igualar un poco y así todos los temas son distintos. Es muy bueno cuando uno va a los colegios, generalmente ahí ya nos dividimos, el pediatra va con los varones, yo voy con las mujeres, y el nivel de preguntas es distinto. Los hombres son la masturbación, la masturbación, la masturbación. Las nenas te empiezan a preguntar de un montón de cosas, de qué son sus cambios, qué es la menstruación. Y me han llegado a preguntar de todo, de qué es la fertilización in vitro, por ejemplo, para que te des una idea, a los 12 años. Vos decís, ¿qué me haces preguntando esto? Entonces, cómo cuidarse. Vos decís, 12 años me estás preguntando de métodos anticonceptivos, porque a veces sus cabecitas van un poquito más adelante. Ujú. Entonces, ahí Bueno, es importantísimo la diferencia. En esa edad, ¿no? Ya después, sí, 14, 15 años, o, sí, 14, ya unificás todo de vuelta. bueno, está bueno también saber, parece una obviedad, pero bueno, no demos nada por obvio de que en el caso de que nos cueste hablar de este tema o que no tengamos información o que para ir rompiendo el hielo y acercarnos a nuestros hijos, por ahí ir a un médico para hablar del tema, para poner el tema en el tapete también es un recurso. Sí, en general cada vez se animan más. De hecho, me preguntan siempre, ay, o viste, viene la madre cuando me dice, yo tengo una hija, ¿qué edad la tendría que traer? Y eso también, viste, a veces no hay una edad que vos decís, cumplió los tipo calendario vacunatorio, a los 11 me la tenés que traer. Bueno, ¿en qué etapa evolutiva está tu hija? Quizás todavía ni tuvo el desarrollo mamario, entonces bueno, esperala un poquito más, la vez que todavía está jugando a las muñecas, no le voy a explicar todo a esa chica que quizás va a tener su menstruación dentro de 3 años. Pero quizás si tenés una hija que ya la ves que le empezaron a crecer los pelitos, que transpira, o que te empezó a hacer preguntas más avanzadas, bueno, ahí sí. Pero o sea, sería ideal cuando empiezan con los primeros signos de pubertad, hacer la consulta porque es muy rica la consulta en pubertad, porque se les explica a los chicos cuáles son los cambios que van a tener, para que no se asusten, cuál es la velocidad de esos cambios, porque a veces sienten que, ay, ya le crecen los pechitos, entonces el mes que viene van a Claro. estar menstruando. No, pero quizás te falta 1 año, 2 años, entonces eso tranquiliza un montón, tanto a los chicos como a los padres. A los varones se les mide el volumen testicular, que eso también, entonces los medís, le vas diciendo cuánto va a ir creciendo, y la verdad que es re linda esa consulta. A mí me gusta mucho. Sí, está bueno. Bueno, te voy a preguntar otra cosa que puede ser una obviedad, pero volviendo a esto, que en este tema creo que hay tanto para explorar. ¿Qué pasa con aquellos padres que a veces como que depositan en los hermanos mayores esto de por ahí ser los voceros, los que van llevando a los hermanos más chiquitos de la mano? Da igual, Ujú. da igual en el desarrollo de un chico nunca tener un diálogo, por más que lo tenga con un hermano, no tenerlo con su papá y su mamá respecto a la sexualidad. Mira, yo creo que no, que siempre la voz de un adulto al que el chico, a ver, obviamente que hay familias de todo tipo y puede ser que de repente tenga un hermano mucho más grande que por alguna razón de esa función de la familia tiene acceso, ya sea porque los padres trabajan mucho, entonces el chico se encuentra que le es más fácil preguntarle a su hermano más grande que a sus padres. Pero yo siento que siempre, si uno puede abrir ese canal como padres, y acá incluyo madre y padre, porque siempre parece como que de esto va a hablar el papá con los varones, la mamá con las mujeres. Uh-huh. Y no, si se puede ir de a poquito entablando un diálogo con nuestros hijos adolescentes, está buenísimo. Yo sé que en la teoría es muy lindo y muchos me dirán, pero a veces es imposible. Y es verdad, porque esa edad justo, el adolescente tiende a cerrarse. Y lo menos que quiere hacer es hablar con sus padres. Pero bueno, de vuelta, si uno pudo desde chiquitos tener esa conexión con sus hijos y que de repente es, bueno, salimos a andar en bici y que esa bicicleteada sea punto de partida para poder hablar, porque no va a ser un tema de decir, bueno, a ver, hoy vamos a conversar de lo que le pasó a Pirulita. Al revés, cuando surgen a veces cosas que uno o escucha en la tele, bueno, ponerle, también está bueno esto de porque a veces los padres dicen, bueno, ¿y qué le tengo que hablar? Yo creo que a veces es mejor escuchar a los adolescentes y preguntarles, ¿y vos qué opinás? ¿Qué te parece eso que le pasó a tal? Que tuvo este problema con la novia, o
¿vos cómo lo ves? ¿Cómo te sentirías a vos si te pasa eso? Entonces, darle la puerta a ellos a que puedan opinar. Y a veces te llevas una sorpresa que vos decís, ya sabía todo esto, ya tiene ese concepto armado. Y creo que es lo que les va a servir en un futuro también para su propia sexualidad, porque cuando uno le puede, por ejemplo, me pasa a mí en el consultorio que decís, bueno, te expliqué todos los métodos anticonceptivos, lo hablamos, lo entendimos, ¿cómo que me decís que no te cuidaste? Y bueno, en ese momento, lo sabemos, el hormonazo, lo que implica, y a veces se les va de las manos, entonces invitarlos a generarles situaciones de ejemplo, los ayuda a decir, ah, no, yo si me pasa eso, no, entonces la próxima vez me gustaría prevenirlo o manejarlo de otra manera. Claro, Eh, ponerlos en contexto de todo lo que implica que pase alguna situación no deseada, como tener una ujú, enfermedad o quizás traer un hijo cuando no están los planes. ujú, ujú, Sí, está bueno esto que decís, porque es verdad, hay que no descansar, a veces los papás descansamos en los hijos de decir, bueno, ese cierre es la adolescencia, no le gusta hablar conmigo, y no, uno tiene que hacer el esfuerzo de llegar, si no sabe cómo, bueno, buscar, que hay profesionales para consultar, porque además es como súper importante. No sé cómo, esta también sería una pregunta, cómo manejar el límite entre entrometernos y no, porque qué importante es para nosotros también conocer cuál es la información que está en esa cabeza, qué experiencias ha ido transitando esa persona. Mira, es buenísima esa pregunta, porque el límite en la adolescencia, de vuelta, de lo privado y lo público en el sentido de que mi familia o un adulto puede tener acceso. Por ejemplo, para darte una idea, el uso del celular. Vos le das un celular a tu hijo hoy cada vez más temprano se lo dan, lo ideal es no antes de los 12 años, bueno, se lo diste. Ese celular vos como adulto, por dárselo, tenés la obligación de controlárselo, de ver qué es lo que está mirando. Pero no por obligación, sino como lo bañás, lo alimentás y todo, cuídalo mirándole el teléfono. Bien, ¿hasta qué edad le miro el teléfono? Bueno, generalmente ya a partir de los 14 es una edad donde es normal que empiecen a tener su propia intimidad. Entonces, creo que siempre si va a haber una relación de confianza, uno se puede quedar tranquilo. Pero bueno, es un adolescente, es innato de él querer buscar algo, de a veces, cuando decías esto de qué conducta, por ejemplo, sería inapropiada en un adolescente. Bueno, tener acceso, por ejemplo, a una pornografía, bueno, es normal. Ahora, ¿qué tipo de pornografía? Ahí nos puede hablar de si algo es patológico o no. Si es un tipo de pornografía con excesiva violencia, eso no es normal, tenga la edad que tenga, ¿sí? No porque tenga 15, bueno, puede ver lo que quiere. No, ¿qué está pasando que estás accediendo a esto? Pero bueno, ahí el límite entre los padres, hasta dónde me meto o no, entiendo que es súper difícil. Creo que yo lo que recomendaría a los padres en esos casos es no, si te vas a sentar a hablar con él, trata de evitar el juzgarlo. Preguntarle qué le llevó a eso. Que lo ayude a decirte, sí, me interesó por tal cosa, lo busqué por esto. eh, o ni hablar Claro, con que el no sea inicio de un la relación. reto. Que no sea un reto, porque si no cada vez más el chico va a ir poniendo distancia con vos. La natural por la edad, porque él va a buscar despegarse de vos como adolescente, pero para colmo ahora no, ¿y sabes qué? Me rompe los quinotos que me vengas a cuestionarme por qué hago esto. En cambio, si vos le preguntás y ni tampoco ponerse como un par de, bueno, ¿sabes qué? Vení, yo también veo con vos esto. No, porque él tiene su grupo de pares para acceder a su sexualidad. Eso está Eh, importante lo que estás diciendo. Sí, hay muchas madres o padres que por el temor a que su hijo no le cuente o buscan digamos, sí, esa cosa de que me cuente todo como una amiga, con lujo de detalles. Yo creo que eso no es saludable, porque vos sos el padre y la madre y estás a esa altura para ser un faro de él. Ya no lo vas a ir guiando de la mano lo que tiene que hacer, pero sí lo vas a ir poder ir iluminando. Entonces, medianamente ir eh, viendo dónde está, pero déjalo que un poquito que él vaya yendo y viniendo, sin invadirlo mucho, sin opinando en lo que hace. No, no me parece que andes con esa chica, con ese chico, que andes haciendo esto. Bueno, cuanto más se lo digas, más se te va a poner en contra. Entonces,
preguntarle qué es lo que le gusta, por qué le llama la atención. Yo sé que no es fácil, una cosa es estar de un lado del escritorio, otra cosa es estar adentro de la casa y enfrentar a tus hijos. Pero bueno, hay que animarse No, pero pensaba mientras te escuchaba, primero que, bueno, que la verdad, como dicen todos los seguidores, sos Ay, se cortó. muy, muy genia, Ay, muy profesional en lo tuyo, porque es muy difícil en estos casos hacer, no puede dar parámetros, pero la verdad, lo que me queda de lo que estoy escuchando es lo importante que es este momento o este acompañamiento que como padres tenemos que hacer. Entonces, que en las cosas en las que no se puede quizás tener un límite o un parámetro general, sino que tener que construirlo y saber la importancia de acudir a un profesional para hacerlo, porque claramente en algún lado vamos a tener una pata floja. Eso no ujú, significa que seamos malos padres, sino que realmente es un tema complejo, que requiere como ujú. un traje a medida y herramientas que realmente no tenemos para afrontarlas. Totalmente, y ni hablar cuando tenés más de un hijo, que decís, ¿por qué con él me cuesta tanto y con el otro me resultó? Y bueno, cada hijo lo vive a su manera, y ni hablar que justamente en esto de la sexualidad empieza a influir un montón nuestra propia experiencia, cómo fue nuestro encuentro sexual, o sea, en nuestro despertar sexual, cómo nos hablaron a nosotros en nuestra casa. Entonces, hay familias donde se hablaba mucho más fácil, entonces a uno ya es una generación que no le genera tanto tabú, y otras que de esto no se hablaba. Entonces vos sos la primera generación de tu familia que va a tener que empezar a hablar con esos adolescentes. Y sí, y animarse a pedir ayuda a psicólogos, a especialistas en lo que es todo desarrollo sexual, que hay Como parte herramientas. del checklist, ¿no? De las tareas que tenemos que hacer. Así como vamos al supermercado, tenemos que buscar un especialista que nos oriente en esto. Porque Sí, verdaderamente sí. conocemos re poco, es un desafío enorme, impacta un montón en la salud de nuestros hijos. Y Ujú. respecto de los chicos que tienen capacidades diferentes, Mm. ¿hay algún tema puntual, más allá de que obviamente que todo esto se aplica, ¿no? Pero alguna Mira, particularidad? es un temón, temón. Me encanta que hayas sacado eso, porque generalmente con la discapacidad, con cualquier capacidad diferente que pueda tener un chico, se siente que su sexualidad no va a estar. No, como es así, no, no. Entonces anulamos, pero ya desde chicos, la parte sexual. Y es un ser sexuado nuevamente como cualquier otro, que va a tener sus intereses, que es más, lo vemos en algunos chicos que hasta los tienen exacerbados, entonces algunos padres se desesperan porque los pone incómodos y son muy de abrazar o enseguida quieren besar. Entonces, bueno, saber que ese hijo tuyo también va a tener sus deseos y sus ganas, y uno como padre lo pone incómodo porque decís, bueno, no, pero no, de novio no va a poder estar y no va a poder formar una familia. Bueno, no te adelantes, paso a paso, veamos él hasta dónde buscan su sexualidad. Y es tan importante hablar de esto, porque justamente cuando esto de, que medio tocamos así un poquito de lo del abuso, los chicos con capacidades diferentes son los que más riesgos tienen de sufrir un abuso por todos estos factores que lo generan. Primero, porque en la casa no se habla de esto, porque él no va a estar en contacto. Porque si lo llega a contar, no, estás fabulando, no, no. O porque ni siquiera lo puede hablar, porque a veces tienen dificultad. Bueno, hemos tenido acá en Mendoza, en nuestro Sí. famoso próbolo, el espanto más espanto de todo que pudo haber sido. Y vos decís, claro, era una discapacidad que no podían hablar. Entonces, lo que les ha dificultado a los fiscales poder interrogar a todos estos chicos. Entonces, es fundamental cuando uno tiene algún hijo en la familia de este tipo, estar atento, formarnos, preguntar al pediatra, llevarlo en su adolescencia como llevarías a otro, si hay que buscar un método anticonceptivo, buscarlo. Hay métodos anticonceptivos que son hasta medios no definitivos, pero sí de larga duración. Entonces uno como padre puede estar más tranquilo y no tener que estar pensando que hay que darle la pastillita o esto o lo otro. Entonces, hay un montón de herramientas para poder ayudar a que ese chico tenga su sexualidad sana como cualquier otro y que los padres puedan estar tranquilos, porque entiendo que son situaciones que a uno los pone con mucho miedo, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, estamos como ya entrando en la recta final de nuestro vivo, así que dejé este tema, me parecía importante darle un espacio para poderlo tratar y desmenuzar esto que tiene que ver con el abuso. Y en Mm, esto te quería preguntar tres cosas básicamente. Una que es, ¿cuáles son esos indicadores? ¿Cómo detectamos que hay? ¿Cómo puede repercutir en la situación de abuso en una persona para transitar por esa experiencia? Y también esto que trajiste, que me pareció muy bueno, que es cómo repercute lo que nosotros hacemos, la mirada de nosotros como adultos que tenemos sobre esa situación y cómo reaccionamos. Creo que esos bien, son tres perfecto. buenos temas Tomá, te lo entrego. para abrir el debate. Bien, bueno, obviamente que es un temón. Casi te diría que cuando uno se pone a leer, bueno, ¿cuáles son los síntomas que uno puede ver que un chico ha sido abusado? Lo empezás a leer y decís, pero es muy amplio esto. No sé, que un chico ya pise en la cama cuando ya ha viajado los pañales. ¿Puede ser un sí? Sí, puede ser. ¿Un chico que empieza a tener infecciones urinarias a repetición? Sí, pues. Entonces, son tantas las causas que yo creo que en eso ahí hay como una mirada, generalmente de la madre, yo tengo mucho contacto con las madres, pero del familiar directo, donde se da cuenta que hubo un cambio rotundo. Un chico que de repente empezó a ser más introvertido, o que en la escuela le empezó a ir mal. Entonces, porque uno a veces espera a ver lo que decíamos al principio, conductas sexuales, ay no, claro, está todo el día, míralo, debe haber sido abusado. No, y a veces es un síntoma nada que ver. Entonces, cuando uno ve un cambio abrupto en la conducta de un chico, atentos. A mí me impresiona, porque cuando uno habla de abuso sexual, es amplísimo el tema. Y si uno habla de números, da hasta escalofrío. Se considera que el 23% de la población tuvo a lo largo de toda su vida alguna situación de abuso. Pues si 23% es un montón. Sí, porque ¿qué es el abuso sexual? En realidad uno lo considera a veces, y bueno, violación si es alguien que no conozco y si no, que penetración o toca de genitales. No, el abuso es cualquier situación que De genere un sometimiento. desequilibrio, de sometimiento, que genere un desequilibrio de poder en ese encuentro afectivo o como decíamos antes, bueno, a ver, mostrame tus genitales. Bueno, no es lo mismo entre dos chicos chiquitos y entre uno grande. Entonces, cuando hay un desequilibrio, ya es abuso. Entonces, un primo más grande que le muestra el pene a un chico más chiquito, eso es abuso. Y vos decís, ¡buah! ¡Qué exagerada! Y bueno, sí, lamentablemente sí. Entonces, ahí es importante estar atento, digamos, una situación de una cosa así no pasa nada. El tema es cuando es algo crónico, porque como bien sabemos, la mayoría de los abusos son intrafamiliares. Es con alguien conocido, con el que ese niño tiene confianza y hasta un afecto muy particular. Puede ser un familiar muy directo, el padre, el abuelo, el tío, el novio de un hermano o el novio de la madre. Entonces, generalmente son personas muy cercanas. Entonces, por eso cuesta tanto detectarlo, o cuidadores. Y generalmente el abusador tiene una capacidad de manipulación tan grande que Claro. logra convencer a ese chico a que no hable, a que si habla su mamá le va a pasar algo. Bueno, tienen toda una capacidad de persuadir, entonces el niño tiene terror de hablar. Entonces, sí, quizás como forma preventiva, está bueno cuando los chicos ya van teniendo una edad, y esto, cuando le vas explicando, estas son tus partes cine, siempre vos confía en mamá. Si alguna vez alguien te toca o te dice algo que a vos te sintió incómodo, no importa, vos no tenés que decir, si alguien te da un beso en la boca y no te lo tenía que dar. Bueno, quizás está acostumbrado a que la mamá lo bese en la boca, porque hay muchos que las madres les encanta besar a su bebé en la boca. Entonces, bueno, cualquier situación que a vos te ponga incómodo, confía en mamá, que mamá te va a creer. Creo que eso es algo fundamental en la prevención del abuso, que el chico sepa que si él va a abrir la boca en casa, le van a creer, porque lo primero que pasa es
No, ¿cómo van a pensar de que si yo digo que el abuelo me sienta arriba de él y me hace frotarlo, ¿cómo va? Aparte tampoco sabe lo que es frotar a veces, es como que no entiende, pero él sabe que es una situación que lo pone tenso, que no le gusta, que los... Entonces, Mm. siempre invitar a los chicos a, a que se animen a hablar. Y me perdí tus El preguntas. lenguaje emocional acá. No, estaba pensando en lo importante del lenguaje emocional, eso, porque vos decías recién, quizás el chico no sabe lo que es o lo que está haciendo o qué nombre tiene o que está vinculado a la sexualidad, pero se siente incómodo con eso, por un lado, y por el otro también, que cuando decimos, bueno, vos todo contale a mamá, sí, pero ¿cómo vamos a estar cuando nos cuente? Porque lo Eh, emocional nuestro va a hablar mucho también y va a bueno, habilitar o no que el chico nos cuente. ahí estaba tu última pregunta, que era, ¿cuál va a ser nuestra cara cuando él lo cuente? Porque vos sabés que una vez escuchaba a un psicólogo que me encantó que dijo, si vos le decís a tu hijo, vos contame, porque yo lo mato al que te toque, no te lo va a contar. Porque vos le estás diciendo, lo voy a matar, te va a matar vos estás diciendo que vas a matar a su abuelo, a su papá, al que A su quizás les da de amigo. comer. Entonces, ojo con lo que le decimos. A veces es una expresión que nos sale del alma. A vos te llegan a tocar y te juro que lo mato. No, no matas a nadie. Voy a confiar en vos, yo te voy a creer, te voy a ayudar para que no te vuelva a pasar. ¿M? Entonces, eso es fundamental. Entonces, esa mirada que tenemos, esa recepción que tenemos cuando alguien se nos abre a contar algo de esto es fundamental. A ver, uno tiene que ser muy zen, pero bueno, es estar preparado, es como decir, bueno, en caso de que se incendie la casa, ¿para dónde salgo corriendo? Bueno, vamos a ver. En caso de que mi hijo me venga y me diga que el abuelo, el tío lo tocó, ¿cómo reaccionaría? De vuelta esto como hablábamos de los adolescentes. ¿Y yo quizás después de esta charla, ¿y yo cómo reaccionaría si vendría mi hijo de 4 años a decirme? Entonces, hasta tenerlo, esto de si ya lo tenés acá, el día que te pase quizás aflora de manera diferente. Bueno, ni hablar, no enojarnos y, bueno, acudir a un Sí. profesional, ¿no? Estaba pensando en algo que puede resultar un poco polémico, a ver cómo lo digo para que resulte útil y no ruidoso. Entiendo que una situación de abuso afecta, ¿no es cierto? Es una situación que impacta, que es necesario elaborarla, que no es que te pasa por la vida como si nada hubiera pasado. Ujú, Pero digo, ¿cómo, si podemos delimitar entre cuánto te puede impactar y cuánto más puede impactar si la estigmatizamos tanto? Porque a veces al tenerle tanto miedo, tanto como que parece que es una marca que te marca para toda la vida y es irreversible, y como adultos tenemos tanto miedo y queremos proteger tanto a nuestros hijos, hace como un círculo vicioso en el que más nos salen ese tipo de situaciones, como vos decías, al que te toque lo mato, o nos desesperamos si ujú, pasa, o entonces, ¿cuál es ujú. el límite? Tal cual. Bueno, primero no revictimizar la situación. Esto de pedir que te lo cuente de vuelta o que, bueno, no, ya te lo contó, ya se abrió, ver cómo actúas. El, bueno, cuando hay un caso de abuso, es muy común esto de, a veces sentís que si lo a uno como padre, sentís que decís, para, y ahora que lo tiene que ver el psicólogo, la asistente social, el médico, la ginecólogo, el pediatra. ¿Cuántas veces va a tener que este chico hablar de este tema? Entonces, en eso es fundamental un buen equipo donde contenga a ese niño. Sí. Y ni hablar cuando son situaciones grises, porque a ver, cuando el tema es muy puntual, que tu hijo te manifestó de tal manera bien concreto, bueno, listo, ahí vas a un equipo y lo manejas. Ahora, cuando son estas situaciones raras o dudosas, o como hablamos recién, las problemáticas que vos decís, no, no fue entre un adulto y un niño, fue entre dos chicos, dos de 8 años. Bien, entonces, ¿eso es abuso? No, no es abuso, son dos niños iguales, listo, no hubo desigualdad de poder. ¿Qué estaban haciendo? Y mirándose los genitales, pero en el colegio. Entonces, uy, en el colegio empieza el chat de madres, se aísla a la pobre madre de la chica que exploró un poco más, queda totalmente marcada y esperemos que quede solamente en el primero A, que no se entere primero B, C, segundo D, porque se empieza a hacer una bola
Y ahí sí estamos perjudicando la salud del que fue tanto nuestro hijo como el otro, los dos que estuvieron en ese momento, que puede ser uno el que le hicieron y el otro el que lo hizo. Entonces, ser muy sutiles con estos temas, no exagerarlo, sí ocuparnos, pero no volvernos locos. No tomarlo como un tema de rivalidad con el otro papá, sino todo lo contrario, como que tenemos que unirnos, porque bueno, es algo que... Totalmente, o sea, yo creo que si hay detrás de esos dos niños, hay unos verdaderos adultos, esto se puede hablar y la llamás a la mamá, che, mira, mi hija me acaba de contar esto, ¿qué le pasó? ¿Por qué no hablas vos con la tuya y lo vemos? Lo que nosotros hacemos como adultos puede generar de esa situación que de por sí es traumática, una situación mucho más traumática para nosotros. Y si era una situación de descubrimiento sexual totalmente normal, le vamos a dar una impregna totalmente negativa que no era necesario. Entonces, esto del miedo al abuso está como muy en el tapete, ¿viste? Todo parece abuso, y no, y la tocó. Y ni hablar cuando hay familias que se separan, que a veces ponen esto de excusa, no quiere ir porque dice que el padre la toquetea. Entonces, bueno, ojo con usar estos temas de rivalidad entre los adultos, porque es algo que puede dejar una marca muy sensible en los chicos, totalmente. Sí, la verdad que sí. Hay que estar muy atentos a esto. La verdad que me resulta muy ilustrativo esto y pensaba también en las personas que nos están viendo que les puede haber pasado alguna situación de abuso y que por ahí viste que eso que es algo que cuesta tanto sacarlo a la luz. Quizás te pasó cuando eras chico, bueno, vos pusiste recién el caso del próbolo, que bueno, es un verdadero escándalo, pero realmente las estadísticas de abuso sexual son grandes, hay muchos más casos de los que conocemos, así que es bueno también dar este mensaje para aquellos que hayan atravesado por una situación así, que no se avergüencen, que puedan sacarla, que puedan elaborarla, que las situaciones traumáticas, mientras mayor plasticidad podemos darle para poder reelaborar y redefinir lo que nos sucedió, se puede trabajar, no necesariamente nos va a dejar frenados en la vida. Totalmente, por la parte... Sí, ¿me escuchás? ¿Ahí se cortó? Yo te escucho. Sí, se corta un poco. Bien, dale. A ver, ahí estoy. No, tal cual, porque primero lo que queda es como una sensación de culpa, de que es por mi culpa lo que pasó, por más que haya pasado hace 18 años. Y ni hablar las secuelas que queda después a veces como adulto que uno lo va viendo en la propia sexualidad, ¿no? Bueno, es repetir lo que habíamos dicho antes. A veces uno no se da cuenta que le cuesta en la pareja tener algún tipo de vínculo sexual y cuando empezás a preguntar decís, ¿pero tuviste alguna situación? Y te dicen no, porque o lo borraron o porque no saben que esa situación de desbalance era un abuso. Y cuando hablamos de abuso, es abuso sexual, es abuso de poder, es maltrato. Entonces, ojo con después cómo te parás vos frente al otro. Bueno, muchas veces chicos que han sido abusados después tienen mayor tendencia a poder tener maltrato en la pareja o, bueno, sufren maltrato infantil. Pero entonces, a veces... dificultad para establecer límites. Total, porque a vos te lo pasaron por arriba en plena niñez. Sí, pero bueno, a veces uno... que haces que está bueno esto ponerlo, que no necesariamente el abuso tiene que tener una connotación sexual, de un acto sexual concreto, sino basta con que vos te hayas sentido expuesto a una situación a la que no querías y alguien usó ese poder que tiene sobre vos por ser más grande, etcétera, y te puso en una circunstancia que vos no querías estar. No, exactamente. Animarse a consultarlo porque eso se puede. Hoy está full con el tema. Pero sí, si uno como adulto, después de una charla así, o decís, bueno, a ver, vos sabés que me ha pasado esto que hablábamos la otra vez del cuerpo, cómo nos habla.
mujeres con infecciones urinarias a repetición, vos decís, que a veces no tienen un cultivo positivo, pero tienen lo que llamamos disuria, que es ardor al orinar o dolor, después de las relaciones les queda como un ardor. Y a veces les preguntas y han tenido situaciones de esto, de abuso, de un juego que se pasó el límite donde a ellas les gustaba. Pero como era en la familia, no se hablaba y como, o quizás peor, se lo contaste a tu mamá. Y en esa época, bueno, no pasa nada, bueno, son juegos entre primos. Sí. Y pasó. Sí, por ahí tu mamá como no supo cómo afrontarlo, lo escondió debajo de la alfombra y bueno, listo. Sí. Acá no pasó nada, que también pasaba mucho antes, en general, Mucho. más de abuso. El tema de abuso, cuando vos decías, no se saben bien tampoco las estadísticas, es tal cual, porque como la mayoría es intrafamiliar, hay padres que toman una actitud activa y no les importa el costo que tenga hablar de esto, pero otras saben de que se les puede derrumbar todo su familia, su castillo, digamos, lo que han creado. Entonces, tiene un costo muy alto. Entonces, a veces es preferible minimizarlo. Bueno, no, quizás no fue tan así. Y es muy frecuente, muy frecuente. Sí. Sí, además que también en las situaciones muy patológicas, que esto está bueno decirlo, también se da esto del cuando como que el otro adulto sabe, pero de alguna manera es cómplice de la situación. Entonces esto también Más secuela le queda al chico. más secuelas todavía. O sea que bueno, Porque es el otro bueno lo sabía y informarse lo porque avalaba. claro. Entonces es bueno informarse porque así uno mismo también va pudiendo resignificar, por ahí como vos decís, que vos lo quisiste decir, no pudiste hablarlo, o si lo hablaste con la persona que bueno, ni hablar si esto sucede con los padres, ¿no? Porque es justamente la persona en el mundo que te tiene que cuidar y lo quisiste hablar y te encontraste con esa pared, bueno, tiene que ver con una patología del otro y no de uno, así que es hora de no seguir cargando con esa mochila y poderlo elaborar. Ujú. Vos sabés La que hoy verdad por que sí, es suerte en un los tema... colegios, que te decía, esto en los colegios, por más de que uno sea muy polémico lo de la educación sexual en los colegios, realmente han salido cosas muy buenas, porque hay muchos chicos donde ven que quizás la seño es la única persona que ellos han notado que le pueden contar esto. Claro. Entonces, si la seño habla de esto, quiere decir que en este ámbito no es solamente matemática, lengua y ciencias naturales, también puedo hablar de esto que me pasó. Para mí es buenísimo que se abra un área más, porque después si no el chico va al pediatra con la madre, no le va a contar al pediatra así, en realidad mi abuelo, no. Sí. Entonces, en ese ámbito donde él puede tener confianza, se va a abrir. Sí, estaba pensando también en esas situaciones que hablábamos antes de quizás que nuestro hijo se ve en una situación, no que llega a ser un abuso, pero quizás un poco subida de tono con un chico, y por ahí la reacción que tenemos, esto de pelear, de confrontar, y quizás también como adultos estar atentos que quizás ese chico sí está teniendo una situación de abuso, una situación sobre la que hay que poner una alerta y hay que activar un mecanismo de protección a esa persona, de cuidado, no de estigmatización. Totalmente. Porque uno siempre tiende digamos, o anula esa información del hijo y no lo quiere escuchar, o al revés, es, al mío, a vos te hicieron eso, no, entonces el otro debe tener bueno, tranquilos, escuchemos qué está pasando del otro lado. Tratemos de ser compasivos con el otro. Y es más, yo creo que los que han pasado por esto, hasta uno tiene que ser compasivo con sus propios padres si no supieron escucharlos. Bueno, algo habrán tenido esos padres que no llegaban a tener esta capacidad de escucha o de poder defenderte. Y bueno, y a la larga lo vas a poder perdonar. Pero no, saber que todo esto, y ni hablar la capacidad de cuando uno empieza a entender, no entender, pero a conocer la psiquis de un abusador, es tremendo, y es dificilísimo, porque vos decís, es una persona que tengo que aislar de la sociedad, bueno, ya entrando en un terreno muy difícil, ¿qué haces como terapeuta cuando un abusador te confiesa que está teniendo estos impulsos y que no los puede controlar? Entonces es dificilísimo, porque no es un tipo con cara de mal, horrible, que... Claro. No, quizás Es es un una tipo... persona que está enferma.
Es una persona que obviamente, está enferma, que cosas no que tiene dañan esas un montón. herramientas. Sí. Entonces, no es que lo vas a aceptar y lo vas a dejar en tu casa, pero bueno, todo está relacionado con su pasado, con Bueno, su pero, sí. experiencia. Pero está bueno, hay en dos momentos que hemos hablado de este tema, está bueno también empezar a tener conciencia porque muchas veces creemos que el cuidado, los límites, la protección, viste, es como desde ese lugar de miedo, de sobreprotección, de dureza. Y también, bueno, entender que no porque pensemos o entendamos que la persona que hace un abuso está enfermo, significa que lo justificamos, lo permitimos o lo habilitamos, sino que podemos tener una manera un poco más evolucionada, si se quiere, de contener estas situaciones, de limitarlas, de que también Ujú. para la persona que lo transitó, resignificar todo esto no es lo mismo que su abusador sea una persona que está estigmatizada a que él pueda comprender que es alguien enfermo. O sea, Ujú, son un ujú. montón de... Sí, y mucho cuidado con esto de apenas surge el tema, como vos decías, porque quizás se arma un revuelo y una cosa que después no hay marcha atrás, cuando ya juzgaste a alguien en esa Sí, familia con respecto a esto. Entonces tiene que ser algo, por más de que nos desespere y nuestra actitud es, lo voy a matar, tranquilos, vayamos a un profesional, vayamos de a poco, hay mucho tiempo para poder revertir esa secuela que ha quedado, entonces, pero, porque como decíamos recién, como que hay muchas situaciones confusas, que ojo con enseguida poner el dedo, ¿no? sí, es verdad. Hay que aprender a ir, primero a medir uno la calma, pero bueno, también todo esto que estamos hablando creo que para todos de alguna manera nos empieza a dar otros marcos de referencia que nos ayudan a después Ujú, enfrentarnos con otro semblante, con otra calma y entender, bueno, primero, como vos decías, hay que desmenuzar y ver estos grises si es o no, y si es también la ujú, importancia de no ir corriendo a 20.000 médicos distintos, sino de empezar a armar un equipo ujú. de profesionales que pueda hacer todo el abordaje, porque también esto de que esté hablando y pasando por distintos profesionales es decir, no por Sí, actuar rápido actuemos mal, no pasa nada si no, nos tomamos un no. tiempo para Ujú. analizar cuál es la mejor manera de abordar esto. No, en general en la provincia hay buenos equipos trabajando en esto, donde se articula enseguida la situación y entonces se puede trabajar bien. Sí. Bien, bueno, ha sido un placer como siempre. Gracias, Pau, para mí también. Uy, justo al final te perdí. Ahí, ahí Bueno, está, ahí está. Me parece que tengo mi familia conectada, que me sacan internet. bueno, ahora si vas a usar internet, a mí las perras me ladran al lado, ¿qué va a hacer? Estoy en la casa, ¿te das cuenta? Tal cual. Bueno, Pero bueno, no, bueno, un bueno, verdadero a modo de placer. cierre eso. Muchísimas gracias por tu generosidad, por todo lo que has compartido con nosotras. Seguimos abierto temas súper, súper delicados, así que, bueno, la verdad que muy profesional de tu parte la manera de abordarlo y espero que a todos los demás, seguramente, como nos han estado comentando, ha sido de muchísima utilidad. Así que te agradezco un montón, Magda. Bueno, me alegro, Pau, un placer. Gracias por abrir este espacio que es súper útil, la verdad que sí. Me impresiona cómo llega a un montón de lugares. Me han escrito desde Buenos Aires, que ya les había llegado, así que bueno, llega, sí. Buenísimo. Gracias, Bueno, Pau. a todos ustedes contarles que el vivo obviamente queda guardado en el feed y después lo van a poder encontrar también en una nota que vamos a publicar en MDZ, así que muchísimas gracias por estar, por acompañarnos siempre en todos los vivos y bueno, hasta la semana que viene que los veo con más Mendoza Aprende. Un beso para todos y para vos, Magda. Muchísimas gracias. Chao, 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 Pau, chao. gracias.